estimados participantes. Damos inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico correspondiente a la Cátedra Unidad Curricular de Derecho Procesal Civil 1 de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación de Posgrado IEPSI. Bueno, la unidad 3, y si tengo por lo menos una introducción de la unidad 4, entramos con lo relacionado con el segundo elemento dentro de lo que compone la trilogía del derecho procesal, como lo es el de la acción. Pero aunque no es que vamos a indicar la acción, sino los sujetos en la cual detentan la acción, es decir, quienes tienen la acción dentro del proceso. Porque cuando explicamos la trilogía del derecho procesal, pues ella precisamente se maneja dentro de cómo funciona el derecho procesal como institución que rige las normas relacionadas con los procesos y procedimientos. Ya en el encuentro anterior tocamos a la jurisdicción, en la cual está representada por el órgano jurisdiccional, por el juez, lo que hace el juez, competencia, jurisdicción, los deberes del juez, la manera como se componen los tribunales, los funcionarios auxiliares, secretarios alguacil, clientes, es decir, todo lo que compone el poder judicial. Ahora nos vamos hacia la acción. Entonces, ¿quiénes son los que detentan la acción? Pues la acción sencillamente la detentan, son las partes. Porque partiendo del fundamento constitucional del artículo 29, cuando la propia norma nos indice, toda persona tiene el acceso a los órganos de la administración de justicia y a la tutela efectiva de los bienes. Ahí precisamente nos está diciendo que las partes es la que la norma constitucional y la institucionalidad procesal venezolana le indica que es a estos órganos en la cual tienen una legalidad y una legitimidad y obtener la tutela a través del otro elemento que es el proceso, que es el que se va a ver en el otro tema, cómo es que funciona el ejercicio de el proceso dentro del órgano jurisdiccional y cómo las normas se le indican de manera a las partes cómo actuar dentro de la norma procesal. Por eso, en la ítem que encontramos acá en la lámina, pues tenemos el concepto y la forma como la parte debe tener su legalidad. Porque eso sí, aunque la norma constitucional nos indica el acceso a los órganos de la Administración de Justicia, esa persona tiene que tener una legalidad, tiene que tener unos requisitos, tiene que tener una formalidad, porque no se puede llegar a un tribunal cualquiera, ¿no? A un tribunal cuando se va a acceder, tiene que tener una legalidad, una cualidad, un interés, la existencia de una relación material, es decir, la existencia de un acto, un negocio por el cual dentro de ese acto o negocio se produjo un conflicto y una de ellas se vio perjudicada para acudir al órgano judicial y de qué manera, cómo va a acudir. Ella tiene que acudir por medio de un representante, si nombra un apoderado o tiene que estar asistida por abogado, y ahí es donde entramos nosotros como profesionales del derecho, como profesionales de la ley, para precisamente representarlos y llevarles a cabo el reclamo de sus derechos e intereses ante la administración de justicia. Además de tener la legitimación, la capacidad, la pluralidad de partes a través de la figura de lista y consorcio, la sustitución procesal en caso en que produzca bien sea la muerte de la parte, en que se ocurra una cesión de derechos litigiosos o se haga una sustitución igualmente de poder
Más que todo sucede mucho con nosotros los abogados, en la cual sustituimos a otro colega para que también actúe dentro de ese juicio. Bueno, entonces partiendo de la definición de Luis Loreto, en la cual explica el concepto de la parte, toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio, cualidad para hacerlo en juicio como cualidad activa, y toda persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la cualidad para sostener el juicio, cualidad pasiva. Es decir, las partes es aquella persona. Primero, una persona puede ser natural o jurídica, porque así como demanda una persona natural, puede demandar una empresa a través de su representante legal, por supuesto, en la cual, producto de la realización de un acto, de un negocio, tiene cualidad para reclamar y va a reclamarle a otro que fue con el cual hizo ese negocio, que tiene cualidad para sostener el juicio. Porque ahí no se demanda cualquiera, no, sino se demanda con quien usted llevó a cabo esa negociación y por el cual el otro incumplió lo que habían acordado dentro de esa negociación. Por eso es que se accede, se acude al órgano judicial, y quien va a acudir, que son las partes, y más en el proceso civil, que son las que activan el juicio, activan el proceso, porque los jueces por sí solos no pueden ponerse a activar un proceso, tiene que ser a instancia de parte, es decir, tiene que existir lo que llaman el conflicto, el problema, para poder actuar ante el órgano judicial. Pero ¿quiénes son los que van a actuar? Van a actuar quienes llevaron a cabo esa negociación, ese negocio. Y el problema se sucedió porque uno incumplió los acuerdos que habían hecho con el otro. Así tan sencillo es que operan los conflictos dentro de las instancias procesales y jurisdiccionales. Bueno, la legitimación, cualidad necesaria para tener los contenedores e instaurar y proseguir un proceso. La regla general en esta materia puede formularse así. La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene la legitimación para hacer la valer del juicio activa. Y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la legitimación para sostener el juicio fácil. Es decir, uno para demandar y el otro para ser demandado. Es decir, ambos tienen que tener legitimación y tienen que tener cualidad de interés, porque lo contrario entra lo que llaman la falta de cualidad, la incapacidad de las partes, y por eso es que entonces el juicio puede tener una connotación diferente o muchas veces terminan no realizándose. Capacidad. Bueno, precisamente la propia norma del 136 del Código de Procedimiento Civil nos indica, citado por el autor venezolano Aristides Reyes Romberg, de que para actuar en juicio se tiene que tener capacidad y sobre todo el libre ejercicio del derecho. Aquí es donde opera mayormente la llamada capacidad de goce, porque es a partir de los 18 años en la cual las personas tienen la capacidad, la legitimación y la cualidad para poder actuar en juicio. Salvo las excepciones que establece la ley. Bueno, esas excepciones, ¿cuáles son? Sencillamente, en el caso de los menores, que hay una representación, y en el caso de los dementes mentales, que es cuando acuden a la interdicción para declarar los entredichos y nombrarles un tutor, quien es el que le va a completar su capacidad. Por eso es que el 136 es muy claro, tiene que tener capacidad de obrar, libre ejercicio de sus derechos, y esa precisamente es la capacidad de goce, que se combina con la capacidad de ejercicio, y a partir de los 18 años es que la persona puede también, así como hacer negocios jurídicos, también para actuar en juicio. El litisconsorcio, bueno, consiste en varias personas son partes. Puede ser demandante o puede ser demandado o pueden ser ambos. Ambos pueden ser demandantes y demandados en forma de litisconsorcio. Demandante y demandado. Y activo
pasivo o mixto. Claro, activo es que sea litisconsorcio demandante. El pasivo demandado o mixto que pueden ser ambos. Bien, aquí tenemos el activo, pluralidad, como les dije, demandado, demandante, y hay pluralidad de demandado y demandante. Generalmente, en el caso de la forma, el voluntario, bueno, aquel que se constituye en forma natural, el necesario es aquel en la cual, por lo menos, es obligado a hacer la figura de litigante. Entonces, por lo menos, en los casos, más que todo, como se dice, de la tercería, generalmente ahí se constituye un litisconsorcio, sobre todo pasivo, porque el demandante, que es el tercero, va a demandar a dos demandantes y demandado aparte. Ya se empieza a formar lo que se llama el litisconsorcio. Y esto es sencillamente eh, la pluralidad de partes, ya que partes no solo una sola, sino pueden ser dos en adelante. Bueno, la figura de la sucesión y la sustitución procesal pues tiene que ver con aquellos momentos en los cuales pues se cambia la parte, bien sea que ocurra a través de la sucesión o bien sea a través del nombramiento de otro. Por lo menos en el caso de la sucesión, el caso más típico que ocurre es cuando ocurre la muerte del litigante o perdón, no el litigante, la muerte de la parte. En el caso de la muerte de la parte, sea demandante o sea demandado, él se sustituye por los herederos. Por los herederos. Los herederos van a actuar en representación de esa parte una vez que se citen a los herederos. Entonces, ese es el caso típico de la sucesión procesal. Es un cambio que hay de parte producto de la muerte del heredero. Y en el caso de la sustitución procesal, pues es un cambio de parte en la cual ocurre entre vivos, pero a través de la figura de la cesión de los derechos litigiosos. El Código Civil establece la forma en la cual cómo se hace esta cesión de derechos litigiosos, que tienen que ser incluso aceptada también por la otra parte, en donde pasa a ser, bien sea demandante o bien sean demandados, una nueva persona, pero producto de una operación que se hizo a través de una cesión de derechos litigiosos. Ahí tenemos la norma del Código Civil 1557, el Código de Procedimiento Civil 1145, en la cual la cesión que hiciere alguno de los litigantes por acto entrevidos de los derechos que se ventilan a quien no sea parte en la causa después del acto de la constitución de la demanda y mientras no sea dictada definitivamente no surtirá efecto antes del excedente y el sesionario, salvo el consentimiento del otro secretario política. Es decir, acá, de acuerdo con la norma del 145, es que si esa sesión se produce ante la contestación de la demanda, pues no hay problema. No hay problema porque el otro no se ha puesto todavía derecho, pero si ocurre después de la contestación, entonces la otra parte o el otro litigante tiene que aceptar. De lo contrario, pues esa sustitución no surtiría efecto y generaría hasta cierto punto una falta de cualidad en caso de que no se cumpla. Tenemos la representación de las partes. Bueno, acá es donde precisamente prácticamente vamos a entrar nosotros los abogados. Porque la representación de las partes es cuando se actúa por medio del poder. Es más, dice la misma norma del 136, cuando tenemos finalizando el primer párrafo antes de la coma, son capaces para los cuales pueden gestionar por sí mismos o por medio de apoderados. Cuando la norma dice por sí mismo, es que la parte va a estar representada, solamente asistida por ese abogado para ese acto en particular. Pero cuando actúan por medio de apoderado, ahí es cuando viene el nombramiento del abogado a través de poder. Y el poder
pues es un documento público que por lo general se otorga en notario, salvo el poder adjudicata que se otorga dentro del mismo expediente para ese juicio únicamente. Entonces, la propia norma del 136 nos habla prácticamente de las dos formas como las partes actúan en el juicio, además de la capacidad y de la cualidad que deben tener. Primero, por sí mismas significa que tienen que estar asistidas por abogados. No es que la parte, y por favor, vaya ahí al tribunal y se presente frente al secretario y va a consignar el escrito. No. Esa persona tiene que ir acompañada por un abogado. Y dentro del escrito se dice específicamente, yo, fulano de tal, asistido por el abogado fulano de tal. Se identifica la parte, se identifica el abogado, y la identificación de la parte ante el tribunal. Y cuando dice, o por medio de apoderado, es cuando nos dan el poder. Y ese poder puede ser a través de un poder notariado general, amplio y suficiente para actuar y se indican todas las facultades que uno va a hacer en el proceso, o el poder autodacta que se otorga en el mismo expediente. Y eso mayormente empieza a surgir una vez que admiten la demanda. Forma de la actuación del apoderado, bueno, aquí tenemos todas las normas relacionadas tanto en el Código Civil, la ley de abogados nos imponen unos deberes, el Código de Procedimiento Civil otros deberes, el estudio del caso, el seguimiento del caso, la comunicación con el cliente. Bueno, esos son normitas que tenemos que aprender. Bueno, ahí tenemos las normas. En cuanto a la gestión en el proceso, por sí o por medio apoderado, cómo debe ser el poder. También dentro del poder se da la figura de la sustitución y el caso del poder apoderado. Bueno, el poder que se otorga dentro del mismo expediente. El poder otorgado en el extranjero, pues naturalmente es un poder en el cual se da, tiene que estar correspondiente a su visado y a su apostilla ante la autoridad consular de la República de Venezuela en el país respectivo, y una vez que tenga la respectiva apostilla y el respectivo trámite consular, entonces tiene que ser registrado en el registro público para que pueda ese poder actuar en el juicio cuando otorgado por extranjero. Esto es para todo tipo de poderes, llámese judicial, llámese administración, disposición, etc. Claro, salvo algunas excepciones que en la cual tiene Venezuela todavía con algunos países que hasta que no se solucione su problema político, su problema diplomático, pues ese poder no puede tener su legalidad aquí en Venezuela. Tenemos entonces, bueno, deberes las partes con sus apoderados y sus sustitutos. Bueno, tenemos el 170, todo eso lo que tenemos que hacer, pero aparte de lo que dice la norma, pues mi recomendación es prestarle toda la atención debida al expediente, a la información de las partes, al conocimiento del caso, a la manera como se resuelve judicialmente, jurídicamente el conflicto planteado, la información, todo eso, y naturalmente, bueno, el cobro de los honorarios, que eso es parte del trabajo de uno, de la manera justa, equitativa, que haya verdaderamente compromiso de solucionar el conflicto, porque eso se tiene que verdaderamente demostrar para que la confianza y el respeto entre cliente y abogado pues sea de una manera verdaderamente ideal, idónea. Ahí tenemos la norma, el 170, todo lo que deben hacer los apoderados, los sustitutos y más que todo nosotros los abogados que somos los que llevamos este compromiso con el cliente y sobre todo con la justicia, que es la finalidad en la cual pues debe llevarse a cabo el sistema de la administración de justicia. Tenemos que también dentro de las partes, pues hay lo que llaman la tercería o la intervención de terceros. Este, en realidad, pues acá
En esta intervención, pues, eh, son momentos en la cual la propia ley lo establece, pueden intervenir unas terceras personas que tienen igualmente que reunir los mismos requisitos de las partes. Es decir, de la parte ya tiene que tener cualidades, inclinación, interés, capacidad, y por lo cual, pues, hacen su reclamo dentro de ese mismo juicio por situaciones en las cuales, pues, están atentando sus derechos de interés. La intervención de los terceros en el proceso puede ocurrir de diferentes formas. Voluntaria, puede abarcar los supuestos de adhesiva principal, apelación de terceros, oposición al embargo, hasta coactiva obligación forzada cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita de saneamiento garantía. Es decir, el momento en el cual esa tercera persona pues puede actuar dentro del proceso, igualmente tiene que reunir los mismos requisitos que el, el juicio principal, de la parte del juicio principal. Ahí tenemos las distintas clasificaciones de los terceros. Tenemos voluntaria, forzada, ya se le explicó, la tercería, las normas que siguen la tercería adhesiva, el llamamiento a la causa y la cita de saneamiento y garantía. La justicia gratuita, bueno, en realidad esto, aunque está ahí en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo, ya prácticamente pues eso quedó derogado por la reforma del año 1999 a la Constitución, porque dentro de las eh, normas que surge la Constitución, el propio artículo 26 y el 254, pues tocan la gratuidad de la justicia. Por lo tanto, las personas pues no tienen, bueno, de acuerdo a la ley, pero ahora sí, más adelante voy a tomar un pequeño paréntesis y que voy a decir la realidad, porque si nos quedamos de que la justicia es gratuita, estaríamos cayendo en una falacia y en este momento eso no opera así. Existió este beneficio, como no, para quienes no, dado sus escasos recursos económicos, pues se les exoneraba de pago de aranceles, de pago de muchos beneficios de la Administración de Justicia y por lo tanto no lo hacían. Pero a raíz de la reforma de 1999, pues el sistema de administración de justicia pasó a tener gratuidad y pasó a tener autonomía financiera, en las cuales pues el Poder Judicial en la práctica y en la realidad debería funcionar así. Voy solamente a tocar el tema del Ministerio Público como parte de buena fe dentro de la jurisdicción civil, solamente participa dentro de los juicios relacionados con el estado y capacidad de las personas, con el derecho de familia, con el derecho de las personas, sobre todo en procedimientos de interdicción, de inhabilitación, de divorcio, de filiación, etcétera, para luego referirme al capítulo anterior de la gratuidad y lo que existe actualmente y qué es lo que uno tiene que manifestarle a las partes para que las partes sepan cómo es que se lleva a cabo un juicio. Bien, entonces es el Ministerio Público que actúa como parte, como parte de buena fe, es decir, más que todo como vigilante que ese proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente con el sistema de administración de justicia y el tema de la gratuidad? Porque naturalmente, para cualquier ciudadano, pues si tiene que acudir a los órganos de la administración de justicia y sobre todo para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses, pues si nos vamos a la norma, tanto el 26 como el 254 de la Constitución nos habla de la gratuidad. Eso, como no, estuvo funcionando muy bien en la primera década, para que estuvo funcionando excelentemente, pero cuando viene esta segunda década del siglo XXI, y sobre todo a raíz
el problema de la moneda que tuvo la República Bolivariana de Venezuela, pues el Poder Judicial no escapó de ellos. Toda la administración pública le tocó optar por lo que se llaman las ayudas. No es que vamos a decir que eso sea algo que esté establecido, pero sí para poder funcionar el Poder Judicial en cuanto a impresiones, en cuanto a mantenimiento de equipos, en cuanto a limpieza, en cuanto a papelería, porque los sueldos no, eso sí lo sigue pagando el gobierno. Solicitan que en el momento en el cual se lleven a cabo las actuaciones dentro del proceso, una colaboración a las partes. Eso se le pide, una colaboración a las partes. O sea, desde el momento en que se tiene ese acceso a la administración de justicia, que se hace con la demanda, a partir de ese momento, ya la parte tiene que colaborar. ¿Cuánto es lo que colabora? Todo está de acuerdo a cómo el tribunal lo determina. Hay tribunales que por lo menos piden 15.000 pesos, otros piden, aquí estoy hablando aquí del Estado Táchira, por lo menos de repente en el centro del país, aquí hay estudiantes de Mérida, hay estudiantes de Barinas, ya a lo mejor allá ya se maneja más el tema del dólar, de repente pueden pedir $5 por admitir la demanda, pues, pero ¿para qué se pide eso? Eso se pide sencillamente para los gastos del procesamiento, porque cuando se admite una demanda, hay que hacer un expediente, el expediente hay que tepiarlo, el expediente hay que foliarlo, el expediente hay que coserlo, entonces todos esos implementos pues se encarga el mismo tribunal de adquirirlos, pero para adquirirlos pues se necesita dinero y de ahí es donde precisamente se pide esa colaboración, esa ayuda a el usuario. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues las partes. Entonces, los clientes, de ahora en adelante, nosotros aquí los abogados, tenemos que ser con ellos muy conscientes y decirles, mire, usted como no, está muy bien, muy buena la demanda, va a quedar estupenda, vamos a ganar, vamos a hacer, pero tenemos que colaborar con el tribunal. Cada vez que se hace una actuación al tribunal hay que darle una ayuda. Todo depende de lo que piden, unos piden 15, otros piden 20, otros piden hasta 50 llegan a pedir, pero todo depende de la actuación que se vaya a hacer. Entonces, de esa manera, pues hoy en día lo que se hace es eso. Como no está establecido en la Constitución, no está establecido en la ley, aquí se tocó, en más, con la reforma del año 1999 se derogó una ley que contribuía con los gastos de los tribunales, con el mantenimiento que era la ley de arancel judicial, y de allí lo de la justicia gratuita, ¿ve? Porque en la ley de arancel judicial, pues todas las actuaciones había que dar un emolumento, ¿ve? Y esto se colocaba a quienes no podían pagarlo. Ahora no, ahora sí toca de verdad colaborar con todo, hasta tanto, ¿cuándo? Pues hasta tanto tengamos algún día la solución definitiva a Venezuela. La solución a la cual este país vuelva a acceder al crédito internacional, vuelva a obtener los ingresos como los tenía, vuelva a obtener la mejoría de la industria petrolera, que es la principal fuente de ingresos, sobre todo cómo se mantiene la administración pública, porque no solamente sucede en el Poder Judicial, eso está en todos los organismos del Estado. Es más, hay instituciones, por lo menos, que muy relacionadas con nosotros, el SAREN. En el SAREN, por lo menos, cuando uno va a una notaria, a un registro, hay que colaborarles con el papel, hay que colaborarles hasta con un lapicero, hay que colaborarles con tijeras, con cinta pegante, bueno, en fin, todas esas colaboraciones pues se están dando hoy en día. Entonces es una realidad y la quiere decir aquí en la clase porque de repente no se va a ver si dentro de ya 1 o 2 años ya esté saliendo esta promoción y resulta que tengan la primera demanda y profesora, pero que usted en la clase nos diga, no, ya les estoy diciendo que todavía la Administración de Justicia pide la llamada colaboración y esa colaboración pues hay que darla porque el tribunal cómo se mantiene.
cómo se mantiene. Los ingresos por el cual, para poder operar la gratuidad, esos no son los que suficientes. Y mientras persista este problema político, diplomático e internacional, pues hay que seguir dando estas colaboraciones y esta ayuda a la administración de justicia, los tribunales, que son los que realmente llevan a cabo eh, esta función. Y todo, pues, y aparte de eso, pues, los gastos que se hacen con copias, cuando se hace la citación, muchas veces hay que publicar edictos, la prensa, y todo eso, pues, lleva que en este momento, pues, acceder a la administración de justicia se requiere de una inversión. Eso es la realidad, cómo está operando esta situación en Venezuela. Bueno, y voy a darlo como introducción, sin embargo, esto será evaluado en la tercera, en la última evaluación, lo relacionado con la pretensión y los actos procesales. Y acá finalizamos con el tercer elemento de la trilogía del proceso, que es propiamente el proceso. Y el proceso se lleva a cabo. Primero, dentro de las partes, pues ellas llevan la pretensión. Y la pretensión sencillamente es cómo se va a especificar la acción. ¿Ve? Hasta aquí es donde actúan las partes, porque las partes, además de su elementos que deben reunir, ellas llevan a cabo una finalidad y es precisamente hacer un reclamo por medio de un tribunal que se presentó este conflicto y por lo tanto necesito la solución. Eso es lo que se va a indicar en la pretensión y eso lo hacen las partes. Ahora, los actos procesales, pues son toda la serie de etapas que precisamente realizan las partes cumpliendo un procedimiento para que el juez, con la sentencia, administre justicia, ejerza la jurisdicción y solucione el conflicto. Entonces, acá en la pretensión tenemos sus elementos y su clasificación. Bueno, todavía como nos queda tiempo, dentro del concepto de la pretensión hay que destacar lo siguiente, como lo dice en este aspecto. Particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte, que se materializa en base al interés y la cualidad procesal, sobre todo la legitimación que tiene la parte para materializar su derecho y hacer efectivo y viable el producto de la asistencia de una relación jurídica material que se encuentra determinada en la norma de derecho sustantivo, llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado el obtener la decisión del juez y la ejecución de la decisión. Bien, cuando dentro de la demanda nos indica cuál es el objeto de la pretensión y a qué se va a dedicar. Esta pretensión tiene que tener estas características. Primero, quien la pide debe tener todos los requisitos de parte, porque precisamente el que la pide realizó un negocio, realizó un contrato, y ese contrato y ese negocio tiene que estar en la ley. Eso es lo que precisamente se conoce como la llamada relación jurídico-material. Tiene que haber una relación soportada en la ley por la cual se realizó un acto inequívoco. Precisamente al quebrantarse esa relación jurídica, producto de un incumplimiento, producto es cuando se va a indicar qué es lo que debe decidir el juez, basado en un proceso y basado en una serie de requisitos que debe cumplir las partes cuando realizan ese proceso. Ahí es cuando se llevan a cabo las pruebas, ahí es cuando se llevan para demostrar que hubo ese cumplimiento. Y al obtener la decisión basada en que en lo que indicó la pretensión, que es el cumplimiento de determinada venta por
realizada por fulano de tal, de la cual no le pagó, si le pagó o no le entregó el bien. Bueno, ahí se especifica, esa decisión se debe ejecutar, porque la tutela efectiva, que es precisamente ese fin por el cual se accede al órgano jurisdiccional, no es solamente para obtener la decisión y dar la respuesta, sino que esa decisión se cumple, porque lo contrario no se obtendría por completo la administración de justicia. Por eso tenemos como elementos las personas que pretende y a quién se le pretende, es decir, a quién se demanda y el demandado, el objeto, el interés jurídico que se hace valer en la misma y está constituido por el bien, sea una cosa material o sea mueble o inmueble. Es decir, el objeto siempre va a recibir el interés y ese interés tiene que hacerse valer en base a un bien. Y por eso en la demanda, en el 340, el numeral 4, nos indica cuál es el objeto de la pretensión y nos indica cuándo es mueble, cuándo es inmueble, porque sobre eso es donde va a recaer ese interés jurídico para indicar qué es lo que se debe cumplir o qué es lo que se anula o qué es esto sobre otro. Y la causa petente o el título es el fundamento sobre la persona algo del juicio. Claro, usted lo que va a demandar es un incumplimiento, usted va a demandar es una nulidad, usted va a demandar un reconocimiento sobre qué, sobre determinado bien en la cual debe declarársele esta situación. Entonces, ahí es donde precisamente está el bien. Luego, en cuanto a la pretensión, pues de acuerdo a lo que se pide, así es como va a decidir el juez. Por eso es que tenemos pretensiones de condena, declarativas y constitutivas. Las primeras generalmente es el pago de una prestación. Y aquí es donde entra precisamente la figura de los juicios ejecutivos, donde entra este, la intimación, que es el pago de dinero, el cobro de dinero. La declarativa es cuando se declara un derecho. Si yo estoy pidiendo por lo menos la nulidad de una venta, pues que me declaren que esa venta quedó inexistente. Eso es lo que mayormente es la mero declarativo, declarativa. Y la constitutiva es que sencillamente se modifique o se extinga cualquier relación jurídica, por lo menos una sentencia generalmente constitutiva es cuando precisamente se cumple un contrato. Las demandas de cumplimiento, las demandas de simulación, esas son pretensiones, son demandas en la cual su pretensión lo que va a perseguir es que se constituya un nuevo negocio. Por lo menos si se cumple el contrato, bueno, que ese contrato se constituya. Si se simula un nuevo contrato, una nueva negociación, eso es más que todo la constitutiva. Y también en cuanto a se haga valer el derecho personal o real. Derecho real, pues tiene que ver con la parte inmobiliaria. Derecho personal, mayormente con las figuras del derecho de crédito. Bien, me adelanté un poco con lo referente a la pretensión, en la cual pues se tocará y se concretará con los actos procesales, porque la pretensión hasta cierto punto es lo que hacen las partes. Las partes, sobre todo, cuando debaten dentro del litigio, dentro del juicio, pues sencillamente lo que se está debatiendo, ese conflicto, y cuando se están llevando los actos, es hacerle ver al juez que esa pretensión da lugar o no da lugar. Eso es lo que se hace dentro del juicio. Por eso se llevan los actos, por eso se contesta demanda, por eso se prueba, por eso se hacen alegatos de informes para que el juez decida si esa pretensión da lugar o no.